Muy buenas noches, nos volvemos a encontrar como la semana pasada, hoy día también con entusiasmo, con alegría, y vamos pues a invocar la presencia del Espíritu Santo esta noche, porque ya nos adentramos en los primeros capítulos de este libro maravilloso de los Hechos, y pues espero que cada uno de nosotros vaya adquiriendo también lecciones para su propia vida y ir calentando el corazón, como lo hemos dicho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te pedimos, nos des tu Espíritu, que ese Espíritu entre y penetre en nuestros corazones, que lo transforme todo en nuestro interior y nos vaya permitiendo entender cada vez más tu palabra. Tú nos dijiste a través de tu Hijo Jesús que el Espíritu nos llevaría a la plenitud de la verdad. Condúcenos, Padre bueno, que tu Espíritu nos vaya guiando y llevando para que cada uno de nosotros pueda comprender la verdad de Jesús que los primeros cristianos predicaron y con lo cual enardecieron los corazones de tantos. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, no sé cuánto vamos a recorrer hoy día, no sé si va a ser del capítulo primero al capítulo cuarto, si vamos a llegar al tercero. La verdad es que tengo muchos excursus porque fui encontrando cosas y me fui entusiasmando y emocionando y comencé, en fin, ustedes lo van a ver, tengo temas de personajes que aparecen, tengo temas de curiosidades que van a ir apareciendo también, y con lo cual vamos a ir pues avanzando. Entramos entonces en el capítulo primero. El capítulo primero tiene un prólogo donde San Lucas hace una introducción y le escribe a Teófilo y le dice: mira, Teófilo, yo en el primer libro te dediqué todo y dediqué el primer libro a todas las enseñanzas y a todas las obras de Jesús, todo lo que él hizo y todo lo que él enseñó. Ahora, mi querido Teófilo, yo voy a plantearte lo que pues en la iglesia ha sucedido, la primera comunidad cristiana ha sucedido, ¿no? Y le dice: mira, después de la pasión y la muerte de Jesús, Jesús se apareció durante 40 días. Algunos dicen que Jesús se apareció todos los días, porque Lucas es muy claro. Si ustedes lo han leído bien, yo leo lo que dice Lucas, es muy claro. Dice, dejándose ver de ellos durante 40 días. O sea, algunos por eso dicen, se apareció todos los días a los apóstoles. En fin, no sabemos cómo fue. Habrá sido como Jesús crea haber sido conveniente para ellos, para haberlos pues entusiasmado más, enardecido más, protegido más, en fin. Entonces le dice: mira, Jesús se apareció durante 40 días, se dejó ver durante 40 días, les dio pruebas de que estaba vivo, ¿no? Y les habló de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, evidentemente, y de ahí ascendió a los cielos. Se fue y los dejó. Ascendió. Y dice San Lucas que se volvieron muy contentos y caminaron lo que se podía caminar un sábado. Primer excursus. ¿Qué se puede hacer en sábado? ¿Cuánto se puede caminar en sábado? ¿Alguno sabe? Se puede caminar 2000 codos. Y 2000 codos significan más o menos 900 metros, no, un poquito más, 914 metros, pero se contaba desde la puerta de la ciudad para afuera. Es decir, no era de tu casa a la puerta de la ciudad de Jerusalén o al muro de Jerusalén. No, era si tú ibas a salir de Jerusalén, tú podías caminar 914 metros, casi 1 kilómetro, pero desde la puerta de la pared, es decir, del límite de Jerusalén. Entonces, en realidad, se caminaba un poco más, porque tu casa podía estar dentro de los muros, pero lejos del muro. En fin, ¿qué cosas se podía y no se podía hacer en sábado?
rápidamente, porque la lista es larguísima. Fíjense, hay lo que los judíos llaman los 4 órdenes de cosas. Los 4 órdenes. El primer orden es el orden del pan, así dicen los judíos. Es decir, todo lo que tiene que ver con el pan. Sembrar, arar, cosechar, recolectar, trillar, aventar el trigo, purificarlo, clasificarlo, la molienda, el amasado, la cocina, la pastelería. Todo eso está prohibido. Segundo orden, el orden de las prendas de vestir. ¿Qué está prohibido? Está prohibido el lavarla, el peinar la lana, el teñirla, el secarla, es decir, el exprimirla, las deformaciones, arreglarlas, enroscar lisos con el entramado de la tela, la separación de los hilos, la costura, en fin, todo eso tampoco se podía. El tercer orden de las cosas que no se pueden hacer en sábado, el orden de los cueros, el sacrificar al ganado, evidentemente, el desollarlo, el curar el cuero, el cortar el cuero, nada de eso tampoco se podía. Cuarto orden de cosas que no se pueden, el orden de la construcción. Ni escribir, ni borrar, ni construir, ni demoler, ni extinguir un incendio. Si tocaba un incendio, a quemarse todo. No se puede encender fuego, no se puede aplicar transferencias de dominios, es decir, vender y arreglar la venta de una propiedad a favor de otro. En fin, nada de eso se puede hacer. Ni vender una propiedad o una nueva propiedad. Todo eso está prohibido en sábado. Entonces, lo que ellos podían caminar era casi 1 kilómetro. Entonces, eso es lo que le dice Lucas a Teófilo. Le dice, bueno, Jesús ascendió y caminaron lo que se podía caminar en sábado y volvieron a Jerusalén. ¿Ok? Y el Señor les dice en ese momento que les va a enviar el Espíritu Santo y que ellos, pues, van a recibir la fuerza de lo alto. Y en ese momento una nube se los quita del cielo. La nube, como ustedes saben muy bien, tiene un montón de significados. Otro pequeño excursus que me parece que es importante hacer. La nube significa la presencia de Dios. La presencia de Dios y la gloria de Dios. Hay una serie de pasajes en la Sagrada Escritura, comienzan con el éxodo de la salida de Israel de Egipto, donde, por ejemplo, se dice que Israel caminaba en la presencia del Señor debajo de la nube, que se transformaba en columna de fuego en las noches, ¿no? En circunstancias bajaba la nube y se posesionaba sobre la tienda del encuentro, donde Moisés muchas veces hablaba con el Señor, esta tienda del encuentro que luego se va a convertir en el templo, ya lo veremos. Entonces aparece la nube, muchas veces la orla del manto de Dios llena el templo de Dios, la nube de Dios. En fin, la nube tiene todo un significado. Y ahí vemos a Jesús en esta imagen ascendiendo a los cielos en una nube que se los quita de la vista. Así dice San Lucas relatando el hecho. ¿Okay? Muy bien, inmediatamente después San Lucas nos va a decir qué cosa está pasando con los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles? Pues los apóstoles están todos reunidos en torno a nuestra Madre. Los apóstoles están junto a María y están en oración junto a María. En oración. Están con un mismo espíritu. Qué importante verdaderamente es el que recemos juntos, rezar en comunidad y rezar siempre en torno a María. Ahí hay un elemento fundamental de la primera comunidad cristiana. El ponernos junto a la Madre y rezar con la Madre y junto a la Madre. Oración con María, oración en comunidad con María. Muy probablemente estaban reunidos en el cenáculo, que es la casa donde había sido
la última cena, evidentemente, y ellos han entrado en Jerusalén, como ya lo hemos dicho, han regresado, ¿y a dónde van? Si ellos no vivían ahí, van a la misma casa de donde habían estado con Jesús en los últimos momentos de la vida de Jesús. Luego de estar en oración, o estando en oración, Pedro se levanta y da su primer discurso. El primer discurso que nos habla de Judas y nos habla del problema que ha tenido Judas, de cómo Judas ha traicionado de verdad al Señor, ¿no? Y va a llamar a que se presenten de alguna manera algunos que puedan ser elegidos para reemplazar a Judas, ¿no? Pedro tiene un significado muy importante. Pedro se pone a hablar delante de la comunidad. Y San Lucas dice que están los 120 reunidos. No solamente están los 12 apóstoles, están 120. Estos 120, que es un número simbólico también para Lucas, ¿no? Tiene su importancia porque bastaba un grupo de 120 para que esos 120 ya tuvieran su propio Sanedrín. Ahora, más adelante también vamos a hablar del Sanedrín, si es que llegamos hasta el capítulo 4, ¿no? Entonces, lo interesante es que Pedro se ponga de pie y que todo el mundo entienda que Pedro tiene un papel fundamental. Qué importante es, y aquí creo que es muy fuerte el entender que nosotros como católicos tenemos que estar siempre dispuestos a oír y a obedecer a Pedro. Oír y obedecer a Pedro. Y eso es lo que va a suceder en la primera comunidad cristiana. Pedro se pone de pie y comienza a hablar de este problema de Judas e invita a que se le presenten candidatos para reemplazar a Judas. Porque de la misma manera que ha habido el mal va a ser contrarrestado por el bien. Un principio fundamental en nuestra vida cristiana. Siempre contrarrestar el mal con el bien. El mal no se arregla con otro mal. El mal se arregla con el bien. Y eso es lo que está planteando Pedro en este discurso. Y pone dos condiciones fundamentales. Tienen que presentarme a alguien que haya estado con nosotros y nos haya acompañado desde el momento en que Juan bautizaba en el Jordán hasta hace un rato, hasta la ascensión. Que nos haya acompañado siempre, que haya estado con nosotros. Primera condición. Y segunda condición, que haya convivido con Jesús. Que se haya hecho amigo de Jesús. Que haya estado con Jesús. Le presentan a dos. Y en ese momento de la presentación a dos dice que echan a suerte el asunto. Echan a suerte. El echar a suerte era una práctica común. Había lo que se llamaba el Urim y el Tumim. Son esas dos piedras que están viendo ahí en pantalla. Esas dos piedras las solía tener el sumo sacerdote. Les voy a enseñar un instante. Ven aquí las vestiduras del sumo sacerdote. Fíjense, empecemos por abajo. La túnica blanca. Encima de la túnica blanca está este manto azul. Encima está el efod, que vendría a ser hoy día casi la casulla que usamos nosotros los sacerdotes, ¿no? Y fíjense que a la altura del pecho tiene lo que se llama el pectoral. Ese pectoral tiene 12 piedras. Son las 12 tribus de Israel. Y dicen que también en ese pectoral estaba justamente las piedras del Urim y el Tumim. ¿Ok? Entraba, ¿cómo se echaba suertes estos? Estaban estas dos piedras colocadas en el pectoral y de estas dos piedras el sacerdote, el sumo sacerdote, iba a lograr la respuesta, sea positiva o sea negativa de parte de Dios para un asunto. Y entonces así se echaba a suerte. Dice con claridad el primer libro de Samuel. Dijo entonces Saúl: Yahvé, Dios de Israel, ¿por qué no respondes hoy a tu siervo? Si el pecado es mío o de mi hijo Jonatán, Yahvé, Dios de Israel, da Urim. Si el pecado es de tu pueblo Israel, da Tumim. Fueron señalados Saúl y Jonatán, quedando libre el pueblo. O sea, en realidad,
se discernió con las piedras, el Señor iluminó el Urim, y eso quiere decir que los culpables eran Saúl y Jonatán. Entonces, de la misma manera, se ha hecho y se ha logrado echar suerte sobre los dos candidatos que se le presentan a Pedro, ¿no? Y en ese momento se elige nada menos que a Matías. Ahí tenemos a Matías, lo podemos ver con claridad. Este es el hombre elegido para reemplazar a Judas y para vencer al mal con el bien. Mucho no sabemos de Matías, ciertamente, no se sabe mucho de Matías, pero ciertamente pues es el elegido para reemplazar a Judas, como he dicho. Esta es la última vez que los apóstoles van a usar este sistema de echar a suerte. Es la última vez. Las siguientes veces, fíjense, las tenemos en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6 y luego en el capítulo 13. Ahí también se tiene que elegir, dice, por ejemplo, el capítulo 6, versículo 13 en adelante. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres. ¿Se acuerdan la elección de los 7 diáconos? Se les elige, simplemente la comunidad los elige y les imponen las manos. Ahora la elección ya la tiene Dios. Ya no la tiene la suerte simplemente, ¿no? En el capítulo 13, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. Capítulo 13, versículos 2 y siguientes. Es decir, esta manera de elegir candidatos para algo, que era con el Urim y el Tumim, pasa simplemente de largo y ahora será el Espíritu Santo el que va a comenzar a elegir a los candidatos para las distintas cosas que sean necesarias. Hasta ahí el capítulo primero. Se ha elegido a Matías, nuevamente son 12 los apóstoles y se sigue adelante con la evangelización. Vamos a entrar entonces ahora al capítulo 2. El capítulo 2 sabemos que comienza con Pentecostés, ¿no? Comienza con Pentecostés y podemos ver cómo ahí está nuevamente nuestra madre en ese cuadro extraordinario del Greco, los 12 apóstoles rodeándola y viene la venida del Espíritu Santo. ¿Qué celebraban los judíos en Pentecostés? Porque esta es una fiesta importante, una fiesta muy importante. Acordémonos que hay 3 fiestas importantes en Israel que convocan a la gente a ir a Jerusalén y estar en el templo. La primera, por lejos la más importante, la Pascua. La Pascua, ¿ok? El Pesaj. La segunda fiesta importante, Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y la tercera era la fiesta de los tabernáculos o la fiesta del Sukkot. Muy bien. En cuanto a la fiesta de Pentecostés, era una fiesta que cuando empieza originalmente era una fiesta agrícola. Era una fiesta que se celebraba 50 días después de haber celebrado la Pascua en Israel y se celebraba las cosechas, el fin de las cosechas. Y se le traían los primeros dones al Señor, se le ofrecían los primeros dones al Señor. Eso, cuando ya llega a la tierra prometida, va pasando un poquito a segundo plano y más bien Pentecostés comienza a celebrar los 50 días que habían salido de Egipto, donde llegan al monte Sinaí y donde Moisés les entrega las tablas de la ley. Entonces, la fiesta de Pentecostés se convierte en una fiesta donde se renueva la alianza. Para eso se habían juntado los apóstoles y muchos judíos se habían juntado en Jerusalén. Y dice que habían venido muchísimos judíos de todo el Asia. Ahí vemos el Asia, ¿no? Está sobre nuestra izquierda Italia, al medio está Grecia, que en ese entonces era Macedonia, Grecia, la Tracia, y luego lo que hoy día es Turquía, que ahí podemos ver Asia, Galacia, Capadocia, y bajando Siria, Fenicia. Bueno, si leemos el comienzo del capítulo 2, dice que todos estos han venido
todos estos han venido a celebrar la fiesta de Pentecostés justamente en Jerusalén, y en ese momento irrumpe la presencia del Espíritu Santo. Dice que hay un viento fuerte, un viento muy muy fuerte, ¿no? Y la palabra que se usa es neuma o nous, que significa espíritu, soplo, viento. Eso es lo que significa justamente la palabra. Y se nos recuerda, ¿se acuerdan de aquel momento en el desierto cuando el Señor le dice a Moisés que separe 72 ancianos? Y baja el espíritu, hay dos que se quedan en el campamento, los otros están alrededor de Moisés en la tienda del encuentro, baja el Espíritu Santo y se ponen a hablar en lenguas, se ponen a profetizar, ¿no? A profetizar, el don de profecía. Y hay dos que se habían quedado en el campamento que también están profetizando. Eso es lo que nos recuerda el libro de los Números en el capítulo 11. Y nos recuerdan que el Espíritu se va a dar a todos de manera universal, ¿ok? Dice claramente que ese espíritu de verdad lo recibirá toda carne. Muy bien, este es el espíritu que baja sobre los apóstoles y que en llamarás de fuego, que por otro lado nos recuerdan también a la zarza ardiente de Moisés, a la zarza ardiente, ¿ok? Baja sobre todos, los llena de la gracia de Dios, los colma en su corazón y los llena de valentía para que puedan proclamar a todos, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria, el Asia, hasta el confín de la tierra. Hasta el confín de la tierra. ¿Ok? Y comienzan a hablar en lenguas. Eso nos recuerda aquello de Babel, cuando el Señor confundió la lengua de todos y generó gran división en ese momento. Hoy día se da la restauración de eso, donde el Señor verdaderamente lo que va a generar con la presencia del Espíritu es unidad. Unidad. Algunas imágenes bonitas de esta bajada del Espíritu Santo, ¿no? Sobre los apóstoles, sobre María, nuestra Madre. Esta imagen me parece muy bonita, muy bonita, muy simpática, ¿no? Verdaderamente el Espíritu los ha inflamado a todos y verdaderamente no solamente se restaura la unidad, no solamente se les envía a predicar a todas las gentes, ¿no? Sino que se les pide que hablen de las maravillas de Dios, de las maravillas de Dios. En ese momento, están todos los que hemos visto nosotros que estaban presentes en ese momento y dicen, no, todo el mundo los estamos escuchando en nuestra propia lengua, ¿no? Y algunos burlándose dicen, no, lo que pasa es que estos están borrachos. Y Pedro comienza un discurso, que antes de entrar en el discurso quiero hacer otros cursos, pero breve, sobre esto de la hora tercia. Pedro dice, estamos en la hora tercia, como que borrachos. Ustedes saben que Israel, las horas del día, las dividen de varias maneras, ¿no? Primero hablemos de las vigilias. La vigilia es la división de la noche, ¿ok? Para los judíos, toda la noche se divide en 3 vigilias de 4 horas cada una, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces la primera vigilia es de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. La segunda vigilia es de las 10 de la noche a las 2 de la mañana. Y la tercera vigilia de la noche es desde las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. Y el día está dividido en la primera hora, cuando termina la tercera vigilia, que son las 6 de la mañana, la primera hora. La tercia es las 9 de la mañana. A esa hora bajó el Espíritu Santo, a las 9 de la mañana, dice Pedro. Si es la hora de tercia, ¿cómo van a estar borrachos? ¿Ok? Luego, dice, la siguiente hora para los judíos es la hora de sexta, mediodía, 12 del día. La siguiente hora para ellos es la hora de nona, 3 de la tarde, la hora que rezamos la divina misericordia, ¿ok? La coronilla de la divina misericordia.
Y finalmente, a las 6 de la tarde, es la vigilia, la hora de la vigilia, donde comienza las 3 vigilias nocturnas. Así dividen los judíos el día y la noche. Para los romanos no habían 3 vigilias, habían 4, porque cada vigilia tenía 3 horas. Era un poquito distinto. La oración en estas horas. En el templo se daban 2 oraciones importantes. A la hora de tercia, en que se sacrificaba en la mañana, y a la hora de nona, que era el sacrificio de la tarde. ¿Por qué es importante esto? Porque en el tercer capítulo de los Hechos vamos a ver que Pedro y Juan entran al templo justamente nuevamente a la hora de la oración, dicen, a la hora de la oración, para sacrificar justamente los corderos de la mañana. En la vida, entonces, uno iba al templo 2 veces al día a rezar en estas 2 horas. En tu casa, en la casa, se rezaban 3 veces al día. 3 veces al día. A prima hora, a mediodía, cuando comenzaban las vigilias. Entonces al final los judíos rezaban 5 veces al día. Breve excurso simplemente con respecto a la hora en que baja el Espíritu Santo. En ese momento comienza un gran discurso de Pedro. A ver, hemos tenido un discurso de Pedro en el primer capítulo, pero que en realidad no es un discurso sobre lo importante que es el querigma, es decir, el gran testimonio, la gran predicación de los apóstoles y de los primeros cristianos que eran laicos, laicos como muchos de nosotros, laicos, muy bien. Entonces, los discursos de Pedro, los más importantes van a estar en el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, o sea, hoy día vamos a ver 3 discursos de Pedro que son muy similares y que tienen una estructura muy parecida. El capítulo 5 hay otro discurso, en el capítulo 10 hay otro discurso, y en el capítulo 13 hay un discurso de San Pablo, que tiene más o menos la misma estructura. ¿Cuál es esta estructura? Primero, dan testimonio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, de la exaltación de Jesucristo. Su pasión, muerte y resurrección. ¿Ok? La exaltación de Jesucristo. Es lo primero que dan testimonio. Por eso cuando han elegido a Matías, Pedro ha dicho que haya vivido siempre con nosotros, que haya estado siempre. Segundo, que haya convivido con Jesús, es decir, que haya tenido la experiencia de Jesús. Y tercero, que pueda ser testigo de la resurrección. Lo primero que ellos hacen siempre es dar testimonio de la resurrección. Jesucristo está vivo, está vivo. Lo segundo es que siempre hablan de que esto empezó con la misión de Juan el Bautista. Normalmente siempre suelen mencionar a Juan el Bautista, dicen, ¿se acuerdan lo que pasó en la tierra de Israel cuando Juan el Bautista salió a predicar y a bautizar? Muy bien, dan testimonio de que esto empezó con Juan el Bautista. Luego, suelen sustentar sus enseñanzas diciendo que estas enseñanzas se han solidificado de alguna manera o han sido probadas por los milagros y por las obras de Jesús. Entonces hacen un recuento y mencionan muchas veces las grandes obras, los grandes signos que Jesús hacía para con la gente que lo seguía, para sus apóstoles, en fin. Luego nos dicen que resucitado se ha aparecido a ellos. Y se ha aparecido a ellos vivo. Vivo. Si ustedes van chequeando este discurso del capítulo 2, se van a dar cuenta que esa es la estructura. Dan testimonio de la resurrección, lo ligan a el principio de todo, cuando Juan comienza a predicar. Estas enseñanzas de Jesús y esta prédica de Jesús está de alguna manera testimoniada por sus obras, por sus símbolos, por sus milagros. Y luego Él ha resucitado, se ha aparecido a ellos vivo y por ello les ha ofrecido y les ha cumplido con la fuerza del Espíritu Santo. Inmediatamente después, en el mismo discurso, siempre van a decir, todo esto ya estaba clarísimo en el Antiguo Testamento.
Estaba clarísimo en la ley, en los profetas, estaba clarísimo en lo que incluso el rey David, los salmos, nos han dicho. Eso sería un curso interesantísimo, un curso que podamos ver la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está Jesús? Todo en el Antiguo Testamento. ¿De dónde hablan de Jesús? Se me pasó una cosa en el capítulo primero, que Pedro, en el medio del discurso, dice una cosa medio extraña. Dice, fíjense, en el versículo 16, dice, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura, que es lo que les estoy diciendo. Siempre en el discurso dice, esto ya estaba anunciado. Dice, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas. Y uno dice, ¿dónde habló David de Judas? Simple. Fíjense en el Salmo 41, versículo 9. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha traicionado. Jesús, hablando, el rey David, hablando de Judas, el gran amigo que traiciona a Jesús. Es interesantísimo, pero es muy, de verdad, muy claro, donde ellos siempre van a ligar, en los discursos, siempre van a ligar la presencia de Jesús, lo que Jesús ha hecho, siempre presente en el Antiguo Testamento. Pero no solamente presente en el Antiguo Testamento, sino abierto al futuro, a ese futuro que es el futuro mesiánico. Y terminan estos discursos con dos elementos muy importantes. El primero es que llaman a la conversión. Todo esto es para que nos convirtamos de corazón y para que se nos perdonen nuestros pecados. Ellos nos hablan de Jesús, nos hablan de la resurrección, nos hablan de la exaltación, nos hablan de lo que se decía en la Escritura, nos hablan de las obras y señales de Jesús. Conviértete. Conviértete. Cambia tu corazón. Así se te van a perdonar los pecados. Así se te van a perdonar los pecados. Esa es la estructura de los discursos que ustedes van a poder ver en este capítulo segundo, en el capítulo tercero, en el capítulo cuarto, en el capítulo quinto, en el capítulo 10. Esa es la estructura. Entremos al discurso de este capítulo 2. Dice Pedro, hace mención de la profecía de Joel. ¿Qué dice Joel? Dice, derramaré mi espíritu, profetizarán hijos e hijas, los jóvenes verán visiones, los viejos soñarán, sobre todo se derramará mi espíritu, haré prodigios y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Eso es lo que dice la profecía de Joel, que Pedro va a aplicar. Joel, el capítulo 3. Pedro va a aplicar y así comienza su discurso. Así comienza. Inmediatamente después va a decir, les voy a hablar de Jesucristo. Jesucristo que ha sido acreditado por Dios con milagros, prodigios, señales, que Dios hizo por su medio, ¿no? Y este Jesucristo es justamente del cual yo les estoy hablando. Este Jesucristo es el descendiente del trono de David, va a decir, ¿no? Les hablo de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Que no ha sido abandonado en el Hades, su cuerpo no ha experimentado la corrupción. De este Jesucristo les estoy hablando. Inmediatamente después dirá, a Jesucristo Dios lo resucitó y nosotros somos sus testigos. Nosotros damos testimonio de que eso es cierto, que Jesucristo no ha sufrido la corrupción del sepulcro, sino que ha resucitado y está vivo, es descendiente de David, ha resucitado, ha sido exaltado a la diestra del Padre y ha sido constituido Señor y Mesías. Es decir, es una catequesis extraordinaria de verdad, de quién es Jesús, Aquí podemos ver a Pedro dando este discurso, me parece muy significativa, bonita la imagen de Pedro dando este discurso, ¿no? Y hablándonos justamente de que Jesús es el descendiente del rey David. Es el descendiente del rey David.
Muy bien, este discurso, que es un discurso relativamente largo, que sigue este esquema del cual hemos hablado, este discurso termina con, ciertamente, las primeras conversiones de los judíos. Dice que estaban con el corazón compungido después de escuchar a Pedro, con el corazón compungido. ¿Qué tanto nos dolemos nosotros? ¿Qué tanto somos conscientes nosotros y nos dolemos de nuestras fragilidades, de nuestros pecados, de nuestras faltas de conversión? ¿Qué tanto de verdad nos dolemos? Pedro dice, esta promesa es para todos, ¿ah? Es para ustedes. Y ellos se conmueven. Y en ese momento se hacen la gran pregunta. Oye, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Que es la gran pregunta que ha hecho desde nuestra madre cuando el ángel se le acerca, otra manera de hacer la pregunta, y dice, ¿y cómo va a hacer esto? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿No? Y ahí Pedro les dice, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, ¿no? El pueblo está conmovido, el pueblo que los escucha está conmovido, y tan conmovido estaba que se convirtieron 3.000 personas, 3.000 personas. En ese primer momento, en ese primer discurso de Pedro, se convierten 3.000 personas. Ahí está Pedro rodeado de un montón de gente, ¿no? Y se convierten de verdad 3.000 personas a Jesucristo y a la fe en Jesucristo. Inmediatamente después se nos va a hablar de la primera comunidad cristiana. Con eso va a terminar el capítulo segundo. Esta primera comunidad cristiana, San Lucas la va a describir de una manera hermosísima, verdaderamente hermosa. Dice, era una comunidad que estaba unida en torno a la enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles es esta que hemos dicho, es esta. Se enseña la exaltación de Jesucristo, la misión que ha tenido el Bautista y cómo empezó ahí la misión de Jesucristo, cómo los prodigios y los milagros que ha hecho Jesús, cómo Él ha resucitado y se les ha aparecido, cómo esto estaba ya en la Escritura, pero está abierto al futuro, cómo hay que convertirse para que se nos perdonen los pecados y Jesús va a volver. Jesús viene en gloria y va a venir pronto. Esta es la enseñanza fundamental. Esta es la enseñanza que nosotros deberíamos dar todos los días a nuestros hijos, a nuestros nietos. Esa es la enseñanza. Dar testimonio de este Jesucristo. Dar testimonio de un Jesucristo que ha vivido con nosotros, ha sido el Emmanuel, el Dios con nosotros, ha convivido en nuestro mundo, en nuestra tierra, nos ha descubierto el corazón de su Padre y nos ha descubierto el corazón de cada uno de nosotros. Este que ha realizado prodigios y que el Señor lo ha acreditado con esos milagros, es el que ha padecido, muerto, resucitado, se nos ha aparecido a nosotros, etc. Pues esta comunidad cristiana está en torno a esta enseñanza. Es la enseñanza fundamental. Y es la enseñanza que nosotros deberíamos leer todos los días y recordar y guardar en el corazón. Así como los judíos decían, Shema Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Nosotros deberíamos repetir estas enseñanzas y llenarnos el corazón y calentarnos el corazón con esas enseñanzas. Se nos describe a la primera comunidad cristiana como una comunidad que todo lo tiene en común. Hay una unidad fraterna muy grande. Eso no quiere decir que no se peleen entre ellos, ¿eh? Tampoco no seamos tan ilusos, porque además vamos a ver cómo se pelean después, pero eso es natural. A ver, ¿en la familia no te peleas? ¿No se pelean entre los hermanos? Eso es natural. Pero eso no quiere decir que no se esté viviendo la fraternidad. Eso no quiere decir que no haya una unidad de corazón, de mente, de ideales, de acción. ¿Cuánto nuestras comunidades cristianas, nuestros grupos, nuestros movimientos tienen esa fraternidad? Es muy importante eso, muy importante. Luego, la comunidad está rezando junta. La comunidad se reúne para romper el pan, para la fracción del pan, es decir, para la Eucaristía. Fíjense, es interesante porque la primera comunidad cristiana
va al templo. Lo hemos leído. Todos los que han leído los primeros capítulos se dan cuenta que la comunidad va al templo. ¿Ok? Pero también se reúnen en las casas. Distinto de las reuniones judías, a romper el pan, a la fracción del pan, a celebrar la Eucaristía, lo que nosotros llamamos la misa. Y esta comunidad da testimonio de esta unidad, de esta fraternidad, de esta preocupación de los unos por los otros, teniéndolo todo en común. Es decir, lo que cada uno tiene lo comunica hacia los demás, lo da a los demás. ¿Ok? Alababan a Dios y tenían una gran aceptación por parte del pueblo. El pueblo los estimaba, los quería, y eso es un factor de testimonio, pero importantísimo. Si tu familia está unida, si tu familia reza junta, si tu familia repite las enseñanzas de los apóstoles, si tu familia tiene todo en común, ¿tú no crees que tu familia no tiene una potencia evangelizadora inmensa? Claro que sí, claro que sí. Si tu familia da testimonio y todo lo tienen en común y celebran la fe en común y meditan la fe y la repasan y la estudian y celebran la Eucaristía y celebran la liturgia, de ahí la importancia de que papá, mamá e hijos vayan juntos a misa. Vayan juntos a misa. Yo siempre, cuando las mamás me preguntan, padre, ¿yo tengo que obligar a mis hijos a ir a misa? Yo les hago esta pregunta, simple. ¿Tú le das de comer a tus hijos? Sí. ¿Qué pensarías tú de una mamá que no le da de comer a tus hijos, a sus hijos? Que es una mala madre, por decirlo menos, porque tendríamos que decir que es una criminal, ¿ok? Bueno, ¿y tu mamá o tu papá, por qué no le das de comer a tus hijos lo espiritual? A ver, explícame. ¿No eres una madre desgraciada o un padre desgraciado al no darles de comer lo espiritual? Es decir, al no meditar la palabra juntos, rezar el rosario juntos, ir a misa juntos, compartir todo juntos. En fin, hago la pregunta, ahí la dejo, cada uno sabrá responderla. Entramos al capítulo 3. Y dicen, el capítulo 3 dice que llegan al templo Pedro y Juan. Pedro y Juan. ¿No? Nosotros vemos a Pedro llegando al templo y a Juan llegando al templo. ¿Ok? Han llegado al templo. Vamos a ver dónde está el templo. Perdóneme, esta no es. Me he ido un segundito. Aquí estamos. Primero perdónenme, tengo que quitarles a Juan de la pantalla y quitarles también este templo que les he puesto de manera equivocada y ponerles dónde está el templo, dónde está ubicado el templo. Esa es la colina donde está la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Arriba a la derecha está el templo, la ciudad nueva a la izquierda, la ciudad superior a la derecha, lo que llamaban la ciudad de David. En fin, está marcado el Monte de los Olivos fuera de la ciudad, la Jerusalén antigua, en fin, ahí está el templo. ¿Ok? Llegan a las 3 de la tarde, la hora de nona. Una de las horas en que un judío piadoso sube al templo a rezar. Llegan a las 3 de la tarde. Muy bien. ¿Qué sabemos nosotros del templo? Este es el primer templo, el que hizo Salomón. El primer templo. El primer templo fue construido en el año 925. 925. Este templo va a reemplazar la tienda del encuentro, la tienda que iba con ellos en el desierto. Este templo la va a reemplazar. Al lado derecho de la imagen tenemos lo que se llama el atrio general. Ahora lo vamos a ver en otras imágenes.
Luego está el lugar de los santos, que es el medio, y la Santa Sanctorum, que es el lado izquierdo, pintado un poquito de rosado o rojo. Y vamos a ir viendo cada parte que tiene el templo. Este primer templo fue destruido por Nabucodonosor en el 587 a.C. En el 515 a.C. se construye el segundo templo. El segundo templo, ¿ok? Que va a ser consagrado por los macabeos en el 165 a.C., o sea, 300 y pico años después de que fue construido el segundo templo, ¿no? Y finalmente Herodes, unos años antes de Jesús, unos años antes va a construir el tercer templo, perdón, va a renovar el segundo templo, este es el templo ya de Herodes, ¿no? Va a renovar el segundo templo, pero en realidad para renovarlo prácticamente destruye el primer templo, ¿no? Aquí podemos ver este templo, que es el que ya reconstruye Herodes. Esta imagen es muy interesante, muy interesante, porque podemos ver todo el templo. Y fíjense, la parte baja es lo que se llama el este. El este está acá abajo, el oeste está arriba, ¿ok? Tenemos el norte al lado derecho y el sur al lado izquierdo, ¿ok? Resulta que aquí en el este, en el muro que ustedes ven del este, hay una puerta que se llama la Puerta Hermosa. Esta es la puerta por la cual han entrado Pedro y Juan. Pedro y Juan. Voy a volver sobre esta otra imagen que les puse hace un momento de la ubicación. Fíjense dónde está el templo ahí arriba. Se dan cuenta que el templo está en el muro de Jerusalén. Fíjense cómo, donde está la palabra templo de Herodes, ahí hay una puerta en el muro. Esa puerta es la puerta, justamente la puerta que se llama la Puerta Hermosa, por donde van a entrar Pedro y Juan, y donde se van a encontrar justamente con el tullido. Entrando por esa puerta, se van a encontrar con el tullido. Eso ya lo vamos a ver después. Entonces, simplemente para ubicarnos, esa es la puerta por la cual van a entrar Pedro y Juan. Algunos otros temas del templo para estar ubicados. Se dan cuenta, ¿no? Volvemos a este templo que es el templo de Herodes. Aquí está la Puerta Hermosa, la parte más en la pantalla que dice Atrio de Israel, un poquito más hacia acá. El muro, el primer muro del lado derecho, esa es la Puerta Hermosa. Luego viene el Atrio de Israel, donde entraban todos los judíos, y el atrio de las mujeres estaba aquí, ¿ok? Ustedes van a ver. Luego viene el atrio de los sacerdotes, que está detrás de la primera pared, ¿no? Detrás de la primera pared. Y luego va a venir el atrio de las mujeres, que está afuera, lo que señalábamos hace un instante, ¿no? Y luego, en el atrio de los sacerdotes, lo que acabamos de ver aquí, en el atrio, no, este no es, perdón, en el atrio de los sacerdotes, que es este de aquí donde está señalando la flecha, ¿no? Ahí en ese atrio está justamente el altar del sacerdote. Fíjense que hay una rampa y ahí está el altar. Entonces ahí estaban los sacerdotes y los sacerdotes sacrificaban aquí en este altar, ¿ok? Entonces, si volvemos a el primer templo de Jerusalén, que creo que es este no es, el que les puse el templo, este de aquí, ¿no? Este de aquí, se van a dar cuenta que aquí en el medio, o sea, tienen el primer atrio que es el atrio de las mujeres, luego pasamos esta pared y esta puerta, ¿no? Que se llamaba la Puerta de Nicanor, y entramos al segundo patio, por llamarlo de alguna manera. Ahí se dan cuenta que hay una rampa y está el altar, ¿no? Ahí donde los sacerdotes ofrecían sacrificio. Luego entraban al lugar de los santos. En ese lugar de los santos, ya lo vamos a ver más adelante, estaba
el altar del incienso, donde se echaba el incienso, donde Zacarías va a echar incienso y donde le va a hablar el ángel de Juan el Bautista, justamente, ¿no? Y ahí están los candelabros de los 7 brazos, hay 5 candelabros a cada lado, ¿no? Y está el pan de la preposición, hay varias cosas ahí en el lugar de los santos, ¿no? Muy bien, hemos visto un poquito, simplemente para volver sobre esto, este es el atrio de los sacerdotes, aquí tenemos la rampa y el lugar del sacrificio, luego señalar el atrio de las mujeres, y luego finalmente Herodes va a poner, fíjense que el templo tiene, es bastante más grande, el templo está ahí, pero luego todo el lugar es un lugar bien amplio. Y fíjense cómo Herodes le hace 2 atrios, a la derecha y a la izquierda, norte y sur, ¿no? Les hace lo que se llama el atrio donde estaban los gentiles, ¿ok? En esos atrios es donde los apóstoles van a predicar muchas veces. Y fíjense que hay una pared corta ahí donde los gentiles no pueden pasar. Y no pueden pasar so pena de muerte, so pena de muerte. O sea, no podían cruzar esa pared. Muy bien, eso con respecto a el templo. Volvemos ahora a justamente la curación de Pedro y Juan, que dice que entran por la puerta hermosa y luego de haber curado a el tullido, se van al pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón es donde ustedes ven estas 2 flechas rojas. Todo eso es el pórtico de Salomón, que lo pueden ver con mayor claridad aquí. Aquí está, se dan cuenta que hay doble columnata, y es ahí donde Pedro va a predicar y donde los apóstoles, cuando van al templo, van a predicar muchísimas veces. ¿Qué ha pasado? Se han encontrado con este tullido, ¿no? Y han fijado la mirada en él. De la misma manera como Jesús solía fijar la mirada en aquellos a quienes les tocaba el corazón. Una mirada que cambia la vida. Dejarnos mirar por Jesucristo. Eso también tiene una importancia muy, muy grande, ¿no? Miran al tullido, el tullido les estira la mano pidiéndoles una limosna, que es lo que siempre pide cuando está ahí, y ellos le dicen, miren, le dicen al tullido, nosotros no tenemos sino lo que tenemos, o sea, no te podemos dar sino lo que tenemos y te podemos dar. ¿Y eso qué significa? Te podemos dar a Jesucristo. A ese es a quien nosotros tenemos. Inmediatamente después, evidentemente, se genera una conmoción muy grande, porque han curado un tullido, no saben qué hacer, ¿no? Y comienza el segundo discurso de Pedro. El segundo discurso de Pedro, interesante, ¿no? Donde Pedro va a volver sobre ese esquema del cual hemos hablado. Primero dicen, oye, nosotros no hemos hecho caminar al tullido. No lo hemos hecho nosotros. Ha sido la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. ¿Ok? Y vuelven sobre el Antiguo Testamento inmediatamente. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, Él es el que ha glorificado a Jesús, a quienes ustedes han entregado, ¿no? Ya personaliza Pedro en este discurso y les toca el corazón. Ustedes entregaron a este Jesús. Ustedes lo entregaron y lo mataron. Han entregado y han matado al santo y al justo. Se lo han entregado en manos de gentiles, a Pilato, ¿no? Y le han dado muerte al autor de la vida. Van a definir nuevamente a Jesús. Él es el autor de la vida. Y ese autor de la vida ha resucitado entre los muertos y nosotros somos los testigos. Nosotros somos los testigos. Y una vez más vuelven sobre el Antiguo Testamento. Dios ha dado pleno cumplimiento a lo que habían anunciado todos los profetas. Inmediatamente lo que decíamos en el esquema. Arrepiéntanse, conviértanse, bautícense. Y finalmente, el llamado a ese final de los tiempos, y acuérdense lo que dijo Moisés, que él enviaría que habría un profeta como él, Deuteronomio 18:15, y que a ese profeta había que escucharlo.
y que ese profeta había que obedecerlo y que quien no lo obedecía quedaría excluido del pueblo de Israel. Para nosotros vale exactamente lo mismo. Pedro es el que lo está diciendo. Nosotros tenemos a Jesucristo, a quien nosotros tenemos que escuchar y obedecer. ¿Cuántas veces se queja Jesús de que no lo escuchamos? ¿Cuántas veces? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Termina el capítulo 3 de una manera extraordinaria. ¿Qué horas son? Ya son las 9. Nos quedamos ahí entonces en el capítulo 3, porque lo del capítulo 4 es un poquito más largo y tengo unos excursos ahí interesantes. Yo creo que nos quedamos ahí hasta el capítulo 3 y el próximo jueves veremos el cuarto, quinto, sexto y séptimo, porque supuestamente deberíamos terminar la primera parte, que son del capítulo 1 al séptimo. Entonces, hasta ahí paramos porque yo quisiera no hablar más de 45 minutos, creo que me he excedido un poco, y luego un poco de preguntas y irnos a pensar, a meditar. Creo que hay cosas muy interesantes en estos primeros 3 capítulos de lo que nos han ido diciendo el Señor y en fin. Bueno, no sé si tienen preguntas, qué preguntas quisieran, no sé si las podré responder, pero haremos el intento. No sé si me van a aparecer en la pantalla o si aquí Ray me va a ayudar con las preguntas. Entonces, a ver, Ray, ¿alguna pregunta? Creo que hay un link donde tienen que hacer las preguntas, pero digo, igual las pueden hacer de cualquier manera, hacernos llegar, ¿no? Voy a ir pasando, a ver, por ejemplo, algunas cosas, vamos a volver sobre eso. ¿Se acuerdan de esta imagen? Aquí había otra imagen de las vestiduras que no se las terminé pasando, ¿eh? Esta imagen de el sumo sacerdote, su mitra, su pectoral, el efod famoso que es como la casulla de hoy día, ¿no? Sí. ¿Tenemos alguna manera de, alguna forma de aproximarnos a qué edad pudo haber tenido Pedro para la venida de Pentecostés, para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés? No. A ver, Pedro va a morir el 60 y tantos. De hecho, ya era mayor cuando Jesús lo eligió, ¿no? O sea, Pedro debe haber tenido, no sé, bueno, mayor, ya cuando uno tiene 40 años en aquella época ya era mayor, ¿no? Entonces, si Pedro tenía entre 30 y 40, en ese momento son 3 años o 4 años después, o sea, es más o menos la misma edad, porque Pentecostés es 50 días después de que Jesús ha ascendido, perdón, ha resucitado y 10 días después de la ascensión. Entonces, Pedro en realidad tiene casi la misma edad que tenía cuando fue elegido por Jesús. O sea, si lo eligieron de 35, 40, tenía 3 más, no tenía más. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Los que no eran judíos. Es decir, los que en realidad casi eran como perros, ¿no? O sea, eran despreciables para un judío, un gentil, no, simplemente no se podía ni hablar con un gentil, no se podía ir a la casa de un gentil, no se podía nada con un gentil. Eso lo vamos a ver cuando Pedro va a visitar a Cornelio, cómo los primeros cristianos le llaman la atención a Pedro y dice, oye, ¿cómo tú has ido a la casa de un gentil si tú no puedes entrar a la casa de un gentil? Eso eran los gentiles, no eran judíos. En línea con lo que dijimos en la sesión pasada, ¿por qué si era tan importante haber convivido con Cristo es que Lucas termina siendo un evangelista? Y también, ¿quién es Teófilo? La primera parte. Eh,
es fundamental haber convivido con Cristo para lo que ellos consideran que es, pues, dar testimonio y ser apóstol. Lucas no es apóstol. Lucas es evangelista. No es de los 12 apóstoles. Matías sí es de los 12 apóstoles. ¿Ok? Lucas, simplemente Lucas es un convertido, como lo hemos dicho el jueves pasado, y que va a ser un gran evangelizador y va a acompañar a San Pablo en sus correrías y ha investigado, ha hecho todo lo que tenía que hacer como lo dijimos la semana pasada, ¿ok? Pero no es un apóstol, no es un apóstol. Por lo tanto, aquí estamos hablando del apóstol. El apóstol tiene que haber convivido, dice, ¿no? Ahora, después de que Lucas investiga, después de que Lucas tiene la experiencia que le puede dar María, después de que Lucas acompaña a Pablo, Lucas va a tener una experiencia de Jesús muy honda y evidentemente hace las veces de apóstol o de gran evangelizador, diríamos. Teófilo, muchos dicen que no es un personaje, sino que es simplemente un genérico, ¿ok? Otros dicen, no, Teófilo es un personaje. Teófilo es un personaje, algún conocido de Lucas, a quien Lucas le manda el evangelio, ¿ok? No se sabe quién es Teófilo. ¿Los judíos tenían santos? ¿Por qué usted menciona que había un espacio de los santos? No, los santos son llamados, o sea, los judíos fieles, los sacerdotes eran los santos, evidentemente. Ahora, los judíos sí tenían sus santos, o sea, en latus sensu, en sentido amplio, ¿no? A ver, un Abraham es un santazo, ¿no? Moisés, un santazo. Josué, un santazo. Y de ahí vendrán Isaac, Jacob con sus 12 hijos, José. O sea, y así podemos, David. David pues es un hombre de acuerdo a mi corazón, dice el Señor. O sea, eso es lo que es un santo. Un santo es un hombre que tiene el corazón de acuerdo al corazón del Señor. Entonces, ciertamente, no es que no los llamaban San Abraham, como nosotros podríamos decir, pues, San Alberto Hurtado, o podríamos decir Santa Rosa de Lima, o podríamos decir Santo Toribio de Mogrovejo, o San Pedro, San Pablo. No, pero eran santos, ¿no? En el templo, a ver, volvamos sobre el templo, que es muy importante, ¿no? El templo de Jerusalén, vamos a ver si es esta esta nos sirve porque es bastante simple, ¿no? Esto donde está el cuadrado verde es el altar del incienso. Aquí entraban los sacerdotes a ofrecer el incienso. Solamente podían entrar los sacerdotes. Y al lugar que está medio rosado después de la pared roja, solo entraba el sumo sacerdote. Solo entraba el sumo sacerdote. ¿Ok? Una pena que yo creí que les tenía aquí una imagen de qué había dentro del templo, ¿no? A ver, vamos a cerrar un poquito estos que no son. Yo tenía una imagen, y si no se las voy a traer para la próxima semana, una imagen muy bonita de lo que hay dentro del templo, ¿no? Es decir, dentro de la Santa Santorum o dentro del insisto, pensé que la tenía y que la había puesto aquí. Aquí lo pueden ver, sí, como no la puedo ampliar esta imagen, ¿no? Pero vamos a seguir viendo, a ver. Acá está. Fíjense esta imagen. Aquí es la parte de afuera, donde está el altar, donde se ofrecen los sacrificios, ¿no? Esto que contiene el agua, que está acá al lado izquierdo, y luego se entraba. Fíjense cómo pegaba a la pared, estas paredes estaban muy tapizadas en oro y tenían estas palmeras, tenían estos 5 candelabros de los 7 brazos a ambos lados. Estaba la mesa de la proposición de los panes y luego estaba
el altar del incienso. Se subían estas gradas que ustedes ven aquí y se llegaba a la Santa Sanctorum, en la parte de arriba, donde ustedes pueden ver dos ángeles que están custodiando el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná con el cual el Señor los había alimentado. En la destrucción del primer templo, en el 587, cuando llega Nabucodonosor y destruye el templo, se lleva todas estas joyas, se las lleva completas, ¿ok? Se las lleva a Babilonia, justamente, ¿no? Entonces, el templo se quedó vacío, se quedó sin nada, ¿no? Luego la reconstrucción, van a reconstruirlo, pero evidentemente ya no tiene las joyas y las cosas que tenía el templo cuando había sido hecho, evidentemente, ¿no? Una última pregunta sobre el templo. Sí. El actual Muro de los Lamentos, ¿a qué parte del templo pertenece? Vámonos al mapa de la ubicación. Primero vamos a sacar esta imagen de aquí y luego nos vamos una vez más al mapa de la ubicación. Es al muro que está aquí pegado donde estaba la Puerta Bella. Ahí es donde está el Muro de los Lamentos. Este muro está en pie todavía. Este muro donde ustedes pueden ver ahí, donde dice ahí Templo de Herodes, se dan cuenta que ahí está el templo. Ese muro del templo, que es el muro el muro oriental del templo, es lo que ha permanecido en la ciudad de Jerusalén hasta el día de hoy. Pero como en la parte del templo hoy día se ha construido las mezquitas y el domo y etcétera, entonces los judíos no pueden volver a poner el templo y entonces lo único que les ha quedado del templo es el muro. El muro. Ese muro en la parte de afuera, fuera de la ciudad, es el Muro de los Lamentos. Últimas dos preguntas. Sí. La Virgen María tenía desde la Encarnación el Espíritu Santo. ¿Cómo entender que también sobre ella lo recibió en Pentecostés? Bueno, uno puede recibir el Espíritu Santo todas las veces que se pueda. El que lo haya tenido no significa que no lo puede volver a recibir. María estaba llena de gracia, estaba llena del Espíritu Santo. Y además hay otra imagen que es muy hermosa. María no solamente estaba llena del Espíritu Santo, sino que María atraía al Espíritu Santo. Alguna vez hemos mencionado esa imagen bonita, linda, de que ella es el pararrayos del Espíritu Santo. Y por último, ¿se podría considerar a Lucas como un historiador de la fe cristiana? Sí, claro. Eso es lo que hemos dicho el jueves pasado. Lucas verdaderamente es un historiador y aplica las reglas de un historiador. Al principio, cuando se empezó con muchas exégesis al principio del siglo XX, muchos exégetas alemanes decían que no, que en realidad esto no era de Lucas y que en realidad Lucas no lo había hecho bien, pero luego se han ido descubriendo un montón de realidades cuando se han hecho las excavaciones en Jerusalén, cuando se han hecho las excavaciones en otras partes, y se han terminado dando cuenta que Lucas verdaderamente describe muy bien y describe como lo hace un historiador, literalmente. Ciertamente para Lucas, su objetivo fundamental no es contar una historia solamente. El objetivo fundamental de Lucas es contar la vida de la primera comunidad cristiana, enardecer corazones como estaban enardecidos los corazones de la primera comunidad cristiana. ¿Ok? Y eso es lo que yo creo que tiene que ser nuestro objetivo durante este repaso de los Hechos de los Apóstoles. Llegar a ahondar, a calentar nuestro corazón y verdaderamente a tener el mismo corazón de esa primera comunidad, de esos laicos que predicaron a Jesucristo con un corazón ardiente, convencidos porque Jesucristo estaba vivo. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos el próximo jueves. Comenzamos con el capítulo cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y ojalá que yo no hable tanto para poder terminar con esta primera parte, porque si no, entonces ya no van a ser ocho sesiones, sino que van a ser más. Y bueno, entonces, que el Señor me los bendiga. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí.